Un saludo muy especial a todos, mi nombre es Arley Vargas, hoy estaré trabajando con mi compañera y panelista Joana Ávila. Quiero darle la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast dedicado a la historia del derecho constitucional en Colombia. Hoy abordaremos un tema complejo y decisivo en nuestra historia reciente, el estado de sitio, su uso excesivo en el siglo XX y cómo este marcó la ruta hacia una asamblea de 1991. Pero para ello tenemos a tres invitados muy especiales, expertos en el tema, el doctor Jesse Toro, la doctora Jensi Carlos Sama y la doctora Carol Lugo. Así es, compañero, gracias por tu presentación. Bienvenida y gracias a los doctores por acompañarnos en este tema tan importante. Ellos, que son los expertos, nos acompañarán en este viaje crítico por las normas de excepcionalidad, su abuso, sus consecuencias y las reformas constitucionales que buscan corregir este rumbo. Para ello, realizaremos las preguntas y cada uno hará sus respuestas, empezando por el doctor Jesse, seguido la doctora Jensi y finalmente la doctora Carol. Esta será la dinámica del día de hoy. Empecemos por lo básico. ¿Qué era el estado de sitio y cuál era su función dentro del ordenamiento jurídico colombiano antes de la Constitución de 1991? Bueno, Arley, el estado de sitio, el cual fue una figura prevista en la Constitución de 1886, concebida originalmente para las situaciones excepcionales civiles, invasiones, alteraciones graves de orden público. Su propósito era darle al Ejecutivo herramientas extraordinarias para poder responder a la crisis, pero sin perder de vista el equilibrio de poderes. Sin embargo, en Colombia, desde mediados del siglo XX, el estado de sitio se utilizó. De hecho, entre 1970 y 1991, Colombia vivió bajo esas figuras durante cerca del 82% del tiempo. Esto significó que por décadas gobernaron mediante los decretos con fuerza de ley, debilitado el Congreso, concentrados el poder en lo ejecutivo. Así es, como que el estado de sitio se invocaba con relativa facilidad. Por ejemplo, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que eso fue en el año 1978 a 1982, se impuso un duro régimen de represión en el llamado Estatuto de Seguridad. Allanamientos sin orden judicial, torturas y judicializaciones de civiles en consejos de guerras militares. Todo esto se justificaba como una defensa del orden, pero los efectos sobre los derechos fundamentales fueron devastadores. Un caso de las elecciones de 1970, donde el general retirado Gustavo Rojas Pinilla denunció fraude tras la victoria de Misael Pastrana Borrero. Obviamente las manifestaciones de protesta fueron reprimidas bajo estado de sitio y el propio Rojas fue arrestado. Ese evento marcó el nacimiento del M-19, un grupo guerrillero que argumentaba que la vía institucional estaba cerrada. En ese contexto, el estado de sitio se convirtió en una herramienta de control político, más que en una excepción para defender la democracia. A partir de estos ejemplos, ¿qué consecuencias tuvo el abuso prolongado del estado de sitio para la sociedad colombiana y su sistema democrático? Y sí, las consecuencias fueron profundas. Primero se instauró una cultura de excepcionalidades, donde los derechos fundamentales eran suspendidos con frecuencia. Esto generó muchos miedos, desconfianzas y apatías políticas. A la ciudadanía empezó a ver a las instituciones como arbitrarias y desconectadas de la legalidad. Claro, por supuesto, es como la masacre del 26 de febrero de 1971 en Cali, donde tuve yo la oportunidad de leer que murieron varios estudiantes que protestaban por la represión del gobierno. Muestran vía para justificar el exceso de la fuerza, que eso siempre ha estado presente aquí en nuestro país, y este tipo de eventos generaron una fuerte crisis de legitimidad institucional. A nivel político, el uso abusivo del estado de sitio alimentó la narrativa de movimientos armados ilegales, que estos sostenían que el sistema jurídico estaba al servicio de una oligarquía que gobernaba por decreto. Esto hizo más difícil una salida negociada al conflicto armado y deterioró al Estado de Derecho. Entonces hemos llegado al momento de inflexión.
¿Cómo enfrentó la Asamblea Constituyente de 1991 este problema del uso de medios del estado de sitio? ¿Cómo lo enfrentó? Bueno, la Asamblea primordialmente identificó con claridad que el estado de sitio había sido uno de los principales factores de concentración del poder y de deterioro institucional en Colombia. Por eso se decidió eliminarlo de la nueva constitución. En lugar de ello, se introdujo un sistema de estado de excepción más detallado y rígido, pues el cual, como lo es la guerra exterior, conmoción interior y la emergencia económica, social o ecológica. Y estos nuevos estados de excepción tienen requisitos más estrictos. Por ejemplo, su declaratoria debe estar motivada, limitada en el tiempo y ser revisada automáticamente por la Corte Constitucional. Además, el Congreso debe ser informado de inmediato y tener la posibilidad de derogar el decreto si la considera abusiva, sustancial frente a lo que existía en el siglo XX. Lo que lo hizo constituyente fue devolver el principio de legalidad y proporcionalidad al manejo de las crisis. El Ejecutivo sigue teniendo herramientas para actuar en momentos críticos, pero obviamente no puede gobernar indefinidamente por decreto ni vulnerar derechos humanos sin control judicial. Esta reforma es uno de los pilares democráticos de la Carta del 91. Se han presentado abusos o intentos de abuso con los nuevos mecanismos tras la reforma del 91. Sí, Joana, han habido intentos, pero claro está que durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, el gobierno nacional declaró varios estados de emergencia económica y sociales. Algunos de ellos, los decretos fueron para ir más allá, lo de estrictamente necesario, como las modificaciones de los contratos estatales sin suficiente control. Y no, sin embargo, la diferencia clave es que hoy existe una Corte Constitucional que actúa como contrapeso. En varios casos esta Corte declaró por considerar que excedían sus límites establecidos. Eso muestra que el sistema de frenos y contrapesos está funcionando mejor que antes. Pues en resumen, aunque la tensión entre seguridad y derechos sigue presente, hoy tenemos herramientas institucionales más sólidas para evitar que la excepcionalidad se vuelva la regla. Esa fue una de las principales lecciones aprendidas del siglo XX. Finalmente, ¿qué lecciones podemos extraer de este capítulo histórico para el presente y futuro constitucional del país? Sí, Arley, pues una de las primeras lecciones que puedes extraer de este capítulo es que el poder concentrado sin controles conduce al abuso, ¿no? Las garantías constitucionales existen precisamente para los momentos de crisis, cuando más se necesita el hecho. La segunda lección es que las reformas institucionales deben ser diseñadas pensando en los abusos del pasado. El 91 no fue simplemente una reescritura jurídica, fue una respuesta a décadas de autoritarismo legal. Y una tercera lección es la importancia de la memoria histórica. Olvidar estos episodios es abrir la puerta para que se repitan. Por eso es fundamental que las nuevas generaciones conozcan estas historias y defiendan los mecanismos de control que la democracia necesita para sobrevivir. Agradecemos profundamente a nuestros 3 invitados por este recorrido tan esclarecedor por la historia del estado de sitio y su superación constitucional. Muchas gracias, compañera, doctor y doctoras, por haber estado hoy en este episodio tan especial. Esperemos que este episodio haya contribuido a comprender mejor los riesgos de gobernar sin límites y la importancia de un marco jurídico que proteja tanto el Estado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.